Dios le bendiga en esta tarde. Le habla su pastor Ernesto Castro desde aquí, desde el taller del maestro en Vega Alta. Un placer poder estar con ustedes para, como siempre, todos los jueves, traer el estudio bíblico, el estudio de la palabra, que es tan importante en este tiempo poder tener ese conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento nos empodera. Es que es importante mantener siempre el estudio bíblico y seguir de cerca las verdades bíblicas que nos ayudan a entender con claridad los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hacer una oración para comenzar, luego escuchamos una alabanza y comenzamos el estudio de esta noche de la vida con propósito, día 26. Padre, te doy gracias en esta tarde hermosa. Qué día tan bello, qué día tan lindo. Dentro de esta cuarentena hemos estado, Señor, intimando contigo, interactuando contigo, sabiendo, Señor, que tú estás presente en todos los momentos de nuestra vida y aún en medio de esta crisis que vive el mundo, tú nunca te has apartado de nosotros. Al contrario, tú estás presente aún para decirnos: aquí estoy yo, no temáis, aquí estoy yo, confiad, aquí estoy yo, manténganse siempre en mi paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú eres el vencedor, tú eres el Señor, el soberano, el Dios de nuestra esperanza. Por eso venimos a ti confiadamente, porque sabemos que tú eres el único que puedes librarnos de toda esta situación que vive nuestro mundo. Te pedimos por nuestros hermanos que hoy nos escuchan en sus casas, allá, Señor, en sus hogares. Bendice a toda nuestra iglesia del taller del maestro y a aquellos hermanos que también nos sintonizan, que siempre están pendientes a todo lo que aquí hacemos, a los estudios, a las predicaciones, allá en Italia, Señor, en Honduras, en distintos lugares, en México, en la Florida, Estados Unidos, y en distintos lugares del este y de Estados Unidos, donde también llega la voz del taller del maestro. Gracias por esta oportunidad, gracias por amarnos y gracias por permitirnos amarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Así cantamos también precisamente ese himno que lleva mucho tiempo entre nosotros, pero no ha perdido vigencia. Ahora más que nunca, nuestro corazón le puede decir a nuestro Dios: te amo, puedo amarte solo a ti y solo a ti te adoro. Amarte solo a ti. Seguir
este tiempo de Cuaresma es un tiempo para estar a solas con Dios. Es un tiempo que yo pienso que todos nosotros podemos tener nuestro cuarto de guerra. Ese cuarto de guerra es el lugar que tú escoges para estar a solas con Dios. Es el lugar dentro de tu casa, o en el patio, o en algún lugar, en tu habitación, donde tú puedes estar a solas con Dios. Y ahora yo creo que tiempo magnífico que tenemos para poder tener esa relación, ese acercamiento, para escuchar la voz de Dios, para leer su palabra, para meditar en Él. Quiero que aproveches este tiempo. ¿Sabes qué? Él, con su poder, con su soberanía, ha logrado con esta situación detener aún los países más poderosos, las potencias más poderosas han tenido que detenerse de su hábito de trabajar, de salir, una vida tan estrésica como llevaba el mundo entero, particularmente, ¿verdad? Lo vemos en la gente de Nueva York que caminan por todas esas calles de Manhattan sin saber, ¿verdad?, de dónde vienen y hacia dónde van. Y hoy esas calles están asoladas. Así que Dios detuvo un mundo completo, lo detuvo para poder hablarnos. Oiga, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Esta Cuaresma es tiempo de escuchar la voz de Dios. Y posiblemente pasemos la Semana Santa en Cuaresma por el anuncio de la gobernadora. Es muy probable que nuestra Semana Santa, días tan sagrados como Viernes Santo, Domingo de Resurrección, donde las iglesias se llenan, hoy las iglesias van a estar vacías, los templos, porque las iglesias somos nosotros. Tenemos que seguir celebrando la crucifixión, tenemos que seguir celebrando la resurrección, porque un virus no puede detener la iglesia de Jesucristo. Seguimos caminando, seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos orando por los enfermos y sabemos que Él es poderoso para hacer un milagro en tu vida. Sabemos que Él es poderoso para cambiarte y para hacer algo maravilloso en tu vida. Estamos estudiando el libro de la vida con propósito de Rick Warren, discutiendo el tercer propósito de los 5 propósitos que tiene el libro. Y este tercer propósito ha sido algo extraordinario, porque el tema de este propósito es que fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos creados para ser como Cristo, es la finalidad. Usted no fue creado para el cielo. El cielo es simplemente un beneficio que vamos a tener aquellos que le sirvamos al Señor en espíritu y en verdad. La vida cristiana fue hecha para ser igual a Cristo. Ese fue el plan, ese fue el diseño original, y todavía Dios no ha cambiado el plan y ha cambiado el diseño. Tú y yo tenemos que ser igual a Cristo. Pablo dijo en Filipenses 1:6: estoy yo persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿sabes? Tú eres una buena obra, yo también, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tu vida y la mía son un proyecto de vida, y ese proyecto está en construcción. Y la construcción de tu vida y la mía tiene la finalidad de tener la semejanza a Jesucristo. ¿Cómo Dios está haciendo eso? Pues después del proceso de la justificación viene el proceso de la santificación. Y la santificación es un proceso de madurez. Ser perfeccionado nos habla de madurez cristiana. Todo esto que estamos enseñando tiene que ver con tu carácter. El Señor quiere transformar tu carácter. Quiere transformar tu manera de ser, de actuar, de hablar, de caminar.
porque somos nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. La palabra que aparece es criatura, pero la palabra original habla de creación. Nueva criatura, nueva creación. Y esa palabra creación lo que nos da a entender es que esto es un proceso que va poco a poco. Dios va poco a poco haciendo ese cambio. Tranquilo conmigo, todavía Dios no ha terminado conmigo, ni ha terminado contigo, pero Él va a ir poco a poco. Entonces estábamos hablando, Vanessa, que vamos a tener ahora esa parte, de que en ese proceso de cambio, de transformación, es interesante porque empezamos a ver en el libro de que lo primero que usa Dios, su primera herramienta, porque estamos en las manos del alfarero. Amén. ¿Verdad? Y como estamos en las manos del alfarero, como dice Jeremías 18, en esas manos del alfarero, él tiene esas herramientas en su taller para lograr la transformación. La primera que nos dice el libro es que vamos a ser transformados por la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Necesitamos la libertad. ¿Por qué? Porque hemos venido con muchas ataduras, con muchas dependencias, con muchas adicciones y con muchas codependencias también. Entonces, de alguna manera, cuando entramos a la experiencia de que la verdad se revela en nosotros, evidentemente ahí se empiezan a romper cadenas, ataduras, ligaduras con el pecado, con el mundo y con las costumbres y los hábitos que a veces traemos del pasado. Así que lo primero que Dios hace, utiliza la verdad para transformarnos. Lo segundo, que fue lo que estudiamos también, Él utiliza los problemas. Dios es especialista utilizando el dolor para transformarte. Yo siempre he pensado que los lindos y hermosos regalos de Dios vienen envueltos del papel del dolor. Los regalos de Dios, su amor, su misericordia, la paz, la benignidad, todos esos frutos lindos que son regalos, son dones, son regalos, vienen envueltos de ese papel de regalo que se llama dolor. Tu trabajo y el mío es quitar ese papel, porque si no lo quitas, el dolor se convierte en sufrimiento. Siempre hemos dicho, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que para disfrutar de ese regalo tenemos que quitar ese papel, el papel del sufrimiento. Ya no podemos seguir viviendo como víctimas, ya no podemos seguir viviendo con culpabilidad, ya no podemos vivir con ese sentimiento de amargura por las cosas del pasado. Así que somos nueva creación. Así que Él utiliza el dolor, Dios utiliza los problemas, y hoy vamos a ver otro instrumento más para transformarnos. El día 26, que es el que nos corresponde el día de hoy, casualmente hoy es 26 también, y hoy nos toca el día 26, así que no es casualidad. El tema de hoy es creciendo a través de la tentación. Así que Dios usa la verdad. Número 2, usa el dolor. Y número 3, usa la tentación, con la finalidad de transformarte. Hasta eso hace Dios. La palabra tentación la buscamos en el original porque queríamos ver qué significa eso en el griego. Y a los que les gusta esto, ¿verdad?, de buscar en el diccionario Strong, es la 3985. Peirazo es la palabra en griego, tentación. ¿Qué significa tentación? Es probar. La palabra peirazo es probar, es examinar, es escudriñar. Así que la tentación es una prueba. Es una prueba.
una prueba que nos examina. Y yo creo en eso. Es necesario. Es necesario. Imagínate, Vanessa. Es necesario. ¿No tienes micrófono? No. Vamos, acércate para acá. Mire, escuche esto. Voy a darte. Si la tentación como una prueba y Dios usa la prueba para revelar, porque eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Tentación significa peirazo, que es probar, que es examinar, que es escudriñar, que es una prueba. Y dice que Dios usa la prueba para transformarte. Yo pienso entonces que son buenas esas pruebas, son buenas. Por ejemplo, si yo fuera donde el médico y le digo, tengo un dolor en esta parte de aquí del costado, y él me dice, oh, no hay problema, acuéstese en esta camilla, déjame buscar un bisturí, yo le abro para ver qué tiene. Yo le voy a decir, doctor, pero sí, así lo vemos rápido. ¿Usted se dejaría? ¿Tú te dejarías? No, doctor, pero es que hay unas pruebas que se llaman MRIs o CT scan, ¿verdad? Hay un sonograma, hay otras pruebas que pueden ver, pueden revelar, pueden escudriñar que ahí hay algo, no tienes que abrirme. Entonces las pruebas no son malas, las pruebas son buenas. ¿Por qué? Porque nos revelan. La tentación es una herramienta que Dios tiene para ver qué tenemos por dentro. Las pruebas, la verdad es que cuestión de la tentación, ¿verdad? Como decía el pastor, ese significado de pruebas y de examinar, pues es lo que día a día vivimos. Todos los días nos enfrentamos a pruebas, todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones que se pueden convertir en pruebas. Así que se pueden considerar que son tentaciones, pero ¿para qué nos hacen? Para hacernos más fuertes probablemente. Toda prueba y todo examen es con un fin, para ser más fuertes. Porque si el Señor es quien nos envía este tipo de pruebas, este tipo de exámenes, pues Él sabe que son buenos para tu crecimiento. Por eso es que además de crecer en la verdad, crecer a través de los problemas, podemos crecer a través de las tentaciones, que el significado real es una prueba. Y a través de la Biblia podemos ver diferentes situaciones en donde se muestra la tentación. Y qué mejor ejemplo cuando Jesús estuvo en esos 40 días, ¿verdad? En el desierto, que dice la palabra que es tentado. El mismo enemigo lo tienta, pastor. ¿Y qué usó Jesús en ese momento de la tentación? Pues la palabra, ¿verdad? Porque la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que realmente las tentaciones lo que nos proporcionan un nivel de madurez. La tentación lo que nos provee es un nivel de crecimiento. El Señor probablemente no quiere que evites y que vayas por ese camino fácil, sino que Él quiere que tú crezcas. No importa, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo todos como pueblo, como nación, como planeta, estamos viviendo una de las mayores pruebas que tú y yo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque muchos fuimos detenidos en la casa y para unos de nosotros ha sido un buen refrigerio, para otros probablemente ha sido una prueba bien fuerte, porque detenerlos en la casa, pastor, que se enfrentan con qué. Pero hay un propósito detrás de toda esta cuarentena, porque qué bueno poder estudiar este tipo de temas en estos momentos. Y hay diferentes tentaciones, hay diferentes pruebas que nos hacen más fuerte. Hay que crear una paciencia. Entonces, en medio de esa paciencia, ¿qué nos hace más fuerte para uno crear, por ejemplo, esa paciencia? Entonces, probablemente se nos vengan situaciones donde tú no puedes, te ayuda a qué, hermano, a mejorar tu carácter. Te ayuda a acercarte al Señor, te ayuda a ser más como Jesús. Nosotros estamos en esta tierra ¿para qué? Para parecernos más al Maestro. Y en este caminar,
esas pruebas o esas tentaciones son necesarias para que tú y yo crezcamos. Yo me di la tarea de hacer una búsqueda de los textos que hablan de la palabra tentación, y quiero que hoy entiendan, cuando escuchamos la palabra tentación, muchas veces nuestra mente solo se va a los placeres sexuales, a las cosas carnales, pero no solamente son las cosas que nos llevan o que nos atraen. Vimos que en el Edén la primera tentación no fue una tentación sexual, sino fue una codicia, fue un egoísmo. A Eva la tentó, ¿verdad?, el enemigo, y ese es el padre de toda mentira. Así que usa el enemigo, usa la tentación para tratar de desviar tu vida. Usa la tentación para sacarte de la realidad de que tú puedas tener una relación con Dios sana y libre. Así que en esa primera tentación vemos que lo que atacó fue la codicia, el egoísmo, el orgullo, deseo de ser igual a Dios. ¿Verdad? Que esa fue la primera que sucedió allá arriba. Por eso ese enemigo está acá, porque quiso ser igual, quiso ser igual a Dios. Tentó a Eva, hizo caer la raza humana en ese pecado por una tentación. Jesús, cuando le dice a los discípulos cómo van a orar, le enseña el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro está esa estrofa fantástica: no nos deje caer en tentación. Así que ese discurso de Jesús, en esa oración modelo que nos dejó, menciona esa palabra tentación. Y vuelvo a la palabra tentación del griego. Eso es una prueba. Y muchas veces no nos gustan las pruebas, realmente no nos gustan las pruebas, pero las pruebas detrás de aquellos que le sirven a Dios tienen un final excelente, porque Dios está viendo si todavía tu vida da jugo de limón o da jugo de china o de naranja, como dicen en otros países de Centroamérica. Si todavía en ti hay amargura o si todavía en ti hay algo mejor que eso. Así que la prueba es exprimir, ¿verdad? El Señor nos exprime. Así que la tentación es algo que te exprime. A nadie le gusta, ¿verdad?, que lo expriman, pero es el instrumento que Dios usa para saber cuál es tu esencia, qué es lo que tienes por dentro. Jesús le dice a sus discípulos: oréis, orad, para que no caigáis en tentación. Marcos 4:38. Le dice a los discípulos: orad. Así que vamos a hablar más adelantito de que cómo salimos de la tentación. Aquí el Señor ya nos está dando una herramienta. Ora al Señor, pídele a Dios, clama a Dios. ¿Por qué? Porque, estamos en un conflicto. Y este es el gran conflicto de todo creyente. La lucha de la carne con el espíritu. Y yo voy a pedir a Vanessa que lo busque en Romanos, ¿verdad? Capítulo 7. Porque quien manifiesta, quien lo exterioriza, lo ventila correctamente, es el mismo apóstol Pablo. Oye, la gente dice: yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser un guerrero, yo quiero ser un apóstol como Pablo, que alcanzó los gentiles, que alcanzó Europa, que ganó tantas almas, que fue perseguido, pero pudo decir: somos más que vencedores. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Pues ¿sabes qué? El apóstol Pablo también tenía conflictos como los tenías tú, como los tengo tú y yo, y los tenemos todo el mundo. Vivía en ese conflicto, en ese debate entre las cosas del espíritu y las cosas de esta naturaleza que le llaman la carne. Cada uno de ustedes tiene sus luchas. Todos tenemos nuestras luchas. Pero de alguna manera tenemos que dejar al Señor que maneje esas luchas, porque tú solo no puedes con ellas, con esa adicción.
con esas situaciones que estás pasando, que sabes que tienes una debilidad y la has callado porque no sabes cómo ventilarla. Cuando no la ventilas es que entiendes que tienes un gran problema. Pero Pablo te va a enseñar aquí cómo se desarrolla ese debate entre el espíritu, las cosas del espíritu y las cosas de la carne, ¿verdad? De la naturaleza humana. Cuando hablan de las cosas de la carne, están hablando de lo humano. Tú y yo todavía estamos en una naturaleza humana que es pecaminosa, que es débil, que es frágil. ¿Okay? Vivimos en un cuerpo que todavía se enferma, en un cuerpo que se debilita, en un cuerpo que le da coronavirus. ¿Okay? Estamos en esa fragilidad. Pero hay un espíritu dentro de nosotros, hay un espíritu ahí, que es el vencedor, que te dice avanza, que te dice no te detengas, que te dice no te rindas, que te dice que por sus llagas fuimos sanados, que te dice yo soy tu libertador, yo soy tu guía, yo soy tu Dios. Pero vamos a ver qué es lo que le explica Pablo en ese debate entre su espíritu y su carne. Romanos 7. Romanos 7 del 20 al 25. Ajá. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable hombre de mí. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo ahí? O sea, ¿cómo se siente Pablo? Indefenso, vulnerable. Débil. ¿Ah? Sí, totalmente débil. Pero él lo reconoce. Reconoce esa vulnerabilidad que tiene de ese pecado interior, de él tratar de hacer lo que no quiere. Mas sin embargo le da gracias a Dios porque él reconoce que Jesucristo lo libertó. Y entonces ahí es que está el detalle de pasar ese proceso de uno luchar contra la carne, pero saber que al final Jesús es nuestro libertador. Ante este conflicto, ¿verdad? Y este debate entre la carne y el espíritu, la realidad es que tú y yo tenemos que elegir, ¿ok? Es decidir. ¿Qué decido? ¿A quién le hago caso? ¿Al angelito malo que está aquí o al angelito bueno que está aquí? El angelito malo te va a decir, hazlo, olvídate, pastor no se va a enterar. Hazlo, no hay problema ninguno. El angelito bueno que te dice, confía en Dios, no te dejes tentar, mantén en la elección, mantén ese compromiso con Dios. Dios quiere desarrollar en ti ese carácter. El enemigo lo que quiere es destruirte, claro que sí, porque sabe que si cedes a la tentación, no maduras, no creces, no puedes llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Dios busca la perfección en ti y el enemigo quiere que no llegues a la perfección. Él no quiere dejarte que llegues a esa altura y utiliza esa herramienta para hacerte daño. Todo este debate que tenía el apóstol Pablo, que decía, las cosas que quiero hacer, las que no hago. Las cosas que quiero hacer son las que no hago. Imagínense qué difícil, ¿verdad? A un hombre como Pablo, por sus credenciales, un hombre muy preparado en la palabra, que tuviese ese debate, como cuando vemos en Corintios, ¿verdad? Que se estaba quejando por el aguijón. Hay tantas especulaciones y argumentos sobre qué era el aguijón
no era su mujer ni su suegra, como decían algunos, porque no tenía mujer ni suegra, por lo menos en ese momento. Pero Pablo tenía un debate con ese aguijón, porque a ningún hombre de Dios le gusta verse vulnerable. Y entonces vemos que hay gente que son gigantes espirituales, pero emocionalmente son niños. ¿Por qué? Porque no han alcanzado la madurez, porque no han podido dominar su carne, porque no han podido elegir bien. Y simplemente han cedido ante la tentación. Hay otro versículo que está en 1 Corintios 10:13, Vanessa, donde el apóstol Pablo también nos muestra y nos enseña en esta teología de Pablo, interesantísima. Y quiero que usted entienda esto claro. Las 13 cartas de Pablo, o epístolas, ¿verdad?, que eran correspondencias. Las 13 correspondencias del apóstol Pablo a las iglesias, que están divididas en cartas pastorales y en cartas correctivas. Esos son los dos tipos de cartas que Pablo hacía. Cartas pastorales, que tenían en esencia temas doctrinales, y otras cartas que le llaman correctivas, que eran lo que dice la palabra, corregir algún aspecto litúrgico, dogmático o de adoración, y simplemente lo que hacía era corregir situaciones que pasaban las distintas iglesias en Asia. Así que de esas 13 cartas que el apóstol escribe, el tema central que aparecen en esas cartas es la madurez cristiana. Dice la importancia que es la madurez. No se habla tanto ni del cielo ni del infierno, ¿ok? Se habla más de la madurez cristiana, porque lo que va a durar para la eternidad es tu carácter. Pues es importante esto. Hay que dice Pablo a los Corintios. ¿Qué le dice en ese texto, Vanessa? Corintios 10, parece. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Interesante, porque, como dice Rick Warren, cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Es una oportunidad para hacer el bien. Es una oportunidad para crecer. Era una oportunidad para ser transformado, para alcanzar la madurez espiritual. ¿De dónde vienen las tentaciones? Evidentemente vienen de nosotros, de nuestra naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza instintiva que hay en nosotros, ese cerebro reptil que todavía está ahí, latente en nosotros, que piensa como bestia. De hecho, ahí es que surgen los pensamientos del ser humano, es donde se formula todo, ¿no? Aquí es que está nuestro centro de comando. Así que de ahí es la decisión de elegir si hacer algo que está bien o que está mal, aquí en los pensamientos de uno. Y esa es realmente nuestras batallas principales con las tentaciones. ¿Dónde se dan? Acá arriba, ¿verdad? Esas batallas son las batallas de la mente. Y vamos a ver cómo nos explica el apóstol, que vamos a trabajar con esto, pero vamos al libro aquí, Vanessa, vamos a ver qué es lo que nos dice Rick Warren de esto que le llama el crecimiento a través de la tentación. ¿Qué hace Dios con la tentación para darnos a nosotros el crecimiento que necesitamos? Porque tenemos que crecer. O sea, la vida cristiana es para crecer. No nos vamos a quedar niños eternos, infantes eternos. La idea de la vida cristiana es el crecimiento.
¿Cómo vamos a crecer? Como creció Jesucristo, que creció en lo físico y en la sabiduría, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación espiritual. Y en esa gracia, evidentemente, que es la gracia de Dios, que es un favor inmerecido que Dios nos da. Crecer en gracia. Amén. El libro nos comienza con un texto bíblico que está en Santiago 1:12, que es muy atinado no solamente para esta lección, sino para estos tiempos que estamos viviendo. Escúchelo bien. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un texto que usted y yo podemos llevarlo a los eventos, los acontecimientos que están pasando hoy, no literalmente, sino porque ya el Señor nos las había prometido desde este entonces. Entonces nos comenta de que cada tentación o cada prueba es una oportunidad. Hablábamos en la clase pasada que toda crisis es una oportunidad para tú hacerlo de nuevo. En China, pues, lo dimos un poquito el significado que los chinos le tienen a lo que es una crisis, una oportunidad, y en este capítulo vuelve y nos lo vuelve a repetir. Así que si es una repetición, es que porque tenemos que entender que de los problemas, de las tentaciones, de las pruebas, hay una oportunidad para hacer el bien. La tentación no solamente también te proporciona una elección, como decía el pastor, de ese quien tú decides que hacer las cosas, como nos habla el apóstol Pablo, que aunque es un arma principal de Satanás y del enemigo, como todos podemos ver, que él es el que te pone, no lo hagas, no estás bien, como vimos en ese momento en que Jesús fue tentado, que lo tentó el mismo enemigo, él se paró firme, entonces él decidió, no, yo no necesito hacer eso porque yo voy a hacer la voluntad del Padre. Así que no solamente esto es un arma del enemigo, sino que Dios quiere usarla para el desarrollo de tu carácter y de tu madurez a través de todo este caminar cristiano. Cada vez que escoges hacer lo bueno, obviamente subes un escalón de madurez. Y entonces puedes mirar hacia atrás y decir, realmente lo hice bien, elegí bien. Y pasaste la prueba y no la pasaste, o sea, la pasaste difícil, se te hizo difícil, porque hay veces, ¿verdad, pastor? Que a veces uno dice, ¿hasta cuándo yo no voy a llegar? Pero el Señor te da las fuerzas para tú hacerlo. Si el Señor permite algo, créanme que es porque tú puedes hacerlo y porque tú lo vas a pasar. Y hablábamos la otra vez de que el oro es pasado por ese fuego, y el oro no se quema, el oro llega a una brillantez exacta y única y perfecta que nosotros podemos verlo. Pero para entender esto, el libro nos trae un texto bíblico que todos hemos escuchado, el texto de lo que son el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 al 23. Dice, cuando el Espíritu Santo, y lo parafraseo según lo que nos dice el autor Rick Warren, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá este tipo de fruto en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Y yo leía este pasaje y la verdad es que es algo que todos los días tenemos que volver a este texto bíblico, de que si realmente usted tiene todo esto, Primera de Corintios 13 dice, si no tengo amor, ¿de qué me vale? O sea que el amor es la fuerza de todo esto. Pero de esas 9 cualidades, una gran ampliación del gran mandamiento describen el relato de Jesucristo, como lo habíamos dicho, con ese perfecto amor. Y tener ese fruto del amor y tener el Espíritu Santo también, porque tenemos que entender que en las pruebas necesitas la ayuda del Señor, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en ti, la prueba va a ser menos difícil y más fácil de poder llevar. El Señor dice, dejen las cargas sobre mí, echen toda su ansiedad sobre mí. Así que en cada prueba, en cada tentación, podemos tener ansiedad, podemos tener temor, porque probablemente el temor es una de las
grandes tentaciones que tú y yo hemos podido tener a través de mucho tiempo. No estoy hablando de estas 2, 3 semanas y ahora 2 semanas que se nos suman más a esta nueva regulación del gobierno. Pero es que hay algo que el Señor quiere hacer a través de esta prueba, que vamos a tener un peso de gloria, lo dice la Escritura. Pero es necesario que la pasemos. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada. Cuando yo escucho de que Dios quiere producir en nosotros frutos, mi mente evidentemente va a la agricultura. Mi papá era agrónomo y le gustaba mucho, fue maestro de agricultura y le gustaba siempre trabajar con la tierra. Cuando él tenía la idea de sembrar, siempre nos enseñaba que, bueno, hay que hacer el hueco, ¿verdad? Hay que buscar una buena semilla. Y esa semilla, de alguna manera, tenía que ser fertilizada o abonada. Y abonar y fertilizar una planta, yo pienso, ¿verdad?, que a nadie le gustaría comerse eso que le echan a la planta. Porque muchas cosas que le echan, ¿verdad?, para fertilizar, son cosas que no huelen bien, pero son necesarias ¿para qué? Para darle vida a esa planta. Tiene que pasar por el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? El sol tiene que darle, tiene que haber ese sol para que se produzca ese crecimiento, y estar debajo del sol no es necesariamente algo bueno, pero es lo que da crecimiento, es lo que produce esa prueba, hace que esa semilla muera en la tierra y empieza a crecer ese árbol. Pero lo que se usa para ayudarle a crecer no es bueno. O sea, el fertilizante, el abono y todas esas cosas, huélalo, no es bueno. Simplemente huélalo, no es bueno. Pero produce en esa semilla que crezca vida, que crezca un árbol. Los griegos hablaban que esa semilla que tú siembras, tiene dentro inscrito algo importante que los griegos le decían telos. Y ese telos significaba la identidad de esa semilla. Si sembrabas un flamboyán, no iba a salir un árbol de pana. Así que la semilla decía por dentro, tenía el nombre de qué es lo que iba a salir de ahí. Nosotros le llamamos propósito. Dios te puso y te sembró con un propósito. Y va a estar cuidando de que tú crezcas. Y va a usar todo lo que Él necesite usar para que tú crezcas bien y des fruto. No importa lo que sea, Él lo va a usar. Aunque no te parezca lógico, aunque no lo entiendas, Él va a usar el problema. Él va a usar la tentación. Él va a usar las cosas que menos tú te imaginas para que tu vida crezca, madure y llegue a la altura que tiene que llegar. No es para que preguntes, Señor, ¿pero por qué? No, para que preguntes, Señor, ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo crezca así? ¿Con qué propósito? Y eso, por eso es que le llaman crecimiento. Vamos a crecer. Vamos a tener fruto. ¿Qué fruto Dios quiere ver en ti? La paz, la paciencia. Porque el que no tiene paciencia va a caer rápido en la tentación. Porque el que no tiene paciencia no tiene la capacidad de análisis. El que no tiene paciencia simplemente trabaja con un cerebro emocional que reacciona y no responde. Por eso es que nos puso, después que el hombre fue evolucionando, nos puso este centro ejecutivo acá al frente. Porque el cerebro primitivo se quedó aquí, pero no se quedó ahí, fue creciendo todo tu cerebro para que tuviese un lado aquí donde se ejecutan las decisiones, donde se filtran los pensamientos, donde te dice sí o no. Hay neuronas de sí y neuronas de no.
Y las dos son importantes, porque están ahí en ese mapa mental para que puedas utilizarla con buen juicio, utilizando el juicio, ¿verdad? El sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común ahora? No estés en la calle, no estés corriendo por las playas. Como presentaron ahí unas fotos de México, la gente en las playas metida, la gente corriendo por distintos sitios. El buen juicio te dice, no caigas en esa tentación de que te sientes que no tienes que ir a trabajar, que no tienes que hacer nada, pues vas a hacer lo que te dé la gana. No. El gobierno nos ha dicho cuarentena, señores. Y nosotros estamos aquí con toda la responsabilidad y ya mismo nos vamos, porque eso es lo que vinimos a hacer, porque nuestra responsabilidad es llevarle a ustedes paz. Estos son primeros auxilios psicológicos. Lo que estamos hablando aquí tiene que producirte paz, tiene que producirte tranquilidad, tiene que ayudarte a ti a que no caigas en el pánico, en la desesperación, porque vuelvo con lo que hemos estado enseñando aquí. Esto que está pasando va a pasar. Amén. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O sea que no podemos correr en la desesperación, en la ansiedad de que esto nos va a fulminar a todos, porque no es así. No siga leyendo prensa amarillista. No siga leyendo. Lo que sí que tenemos que ser juiciosos, cuidarnos, seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Dios va a cuidar de ti, de tu familia y de los tuyos. De eso se trata. Pero no caigas en la tentación de decir, no, a mí no me va a pasar nada, me voy para la calle. Porque eso no es ser responsable. Dios te llama a ser responsable. Dios te llama a ser obediente, y en la obediencia hay bendición. Así que tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación de decir, a mí no me va a pasar nada, porque Dios nos llamó a cuidarnos. Templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero es importante que podamos entender que esto es una prueba, que la vamos a pasar y que Dios permite esta prueba, porque algo bueno va a sacar de todo esto, Vanessa. Algo bueno va a sacar de todo esto. Nos está probando y tenemos que responder a eso. Algo mejor va a traer. Hablaba usted de lo que es la paz, que para eso es que nosotros somos agentes de paz. Ahora mismo la iglesia es lindo ver cómo las iglesias todas se conectan a través de estas plataformas, y las mismas agencias gubernamentales dicen que reconocen que nosotros agradecen de los mensajes de paz y de empatía que estamos brindando a través de las redes sociales, y estamos aquí con el debido permiso. Y una de las cositas ahí para que el pastor continúe el próximo tema es que el autor nos cita un poquito de lo que es la paz, de uno de los frutos, de ese fruto mayor que es el amor, que dice que aprendamos a tener paz verdadera cuando podemos confiar en Dios en circunstancias en las que nos sentimos tentados a preocuparnos o a tener miedo. Este es el momento que nosotros debemos de poner en práctica esa paz, confiando plenamente en el Señor, porque yo segundo las palabras del pastor, algo bueno y mejor tiene el Señor para nosotros, para este tiempo. Para esta hora nos ha llamado el Señor, y esta hora es que estamos aquí, y por eso es que nosotros estamos en paz. No tenemos miedo, no nos confundimos con la información que entra. Al contrario, todo lo ponemos en las manos del Señor, y el Señor siempre va a estar ahí para nosotros. El Señor está por encima de la tormenta, y si lo hizo, lo va a volver a hacer. Oiga, Dios es el único, escuche esto, Dios es el único que tiene el poder, la capacidad de convertir las peores crisis en victoria. ¿Sabe qué? Lo hizo en la cruz. La peor crisis que haya pasado en la humanidad fue la muerte
de nuestro Salvador, la muerte de Jesucristo. ¿Qué cosa peor que eso? Y de esa crisis Él produjo la salvación del mundo. Si Dios ha permitido el caos en nuestra vida en este tiempo, estamos viviendo un caos. Oiga, estamos viviendo un caos. Y cuando salgamos de este caos, es posible que lleguemos a otro caos, porque estamos todavía en la tierra. Pero ¿qué espera Dios como resultado de este caos? ¿Qué espera Dios? Que salgamos pacientes, que salgamos mejor del caos, porque hay dos maneras de salir del caos. O sales amargado y agriado y aburrido de esta cuarentena, que estás cansado de mirar la nevera, de mirar el microondas, de mirar la lavadora, dar vueltas, de limpiar la casa, y ya no encuentras qué hacer en tu casa. Te crea aburrimiento y desesperación. O salgas de este caos envuelto de la paz de Cristo, con la unión de tu familia, con la unión de los hermanos virtual, con la unión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Este caos puede producir en ti amargura, como puede producir gozo. Tú eliges lo que tú quieras. Tú eliges lo que tú quieras. Esta cuarentena puede causar en ti amargura, enojo, aburrimiento, o puede producir en ti gozo, paz y bendición. Amén. Yo elijo la bendición. Yo también elijo. Yo quiero la paz. Yo quiero vivir en esa paz. En el mundo tendréis aflicción. Y Pedro dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sí? Sé que estamos ansiosos, desesperados, metidos en la casa, y a veces no encontramos que otro closet limpiar, organizar, o cambiar muebles, o poner las cosas de otra manera. Pero lo que el Señor busca con este caos es que tú entiendas que Él tiene el control de todo, que Él es soberano y que Él puede detener este planeta cuando Él quiere. Que el rico y el pobre tienen que obedecer a lo que Dios dice. Que no hay nación poderosa como nación débil que tenga que obedecer la voz de Dios. Todo el mundo está en cuarentena. Todo el mundo. Los países más grandes y más poderosos están de rodillas. El presidente de los Estados Unidos reconoció que hay que orar en este tiempo. La iglesia tiene que orar. Emplazó a la iglesia a orar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues vamos a convocar oración. Yo te invito a que tú hagas en tu casa, para que evites tentaciones, ¿verdad? Una de las tentaciones más grandes de la cuarentena es abrir la nevera. ¿Cuántas veces estamos abriendo la nevera al día? O sea, de esta cuarentena vamos a salir como 40 libras más. ¿Cómo tú puedes controlar la tentación de estar yendo a la nevera? Pues prográmate. Para tú vencer la tentación, tienes que, dice aquí, que transformar el pensamiento, porque tu pensamiento está circular, está pensando en lo mismo. Pues mira, cambia el pensamiento, sacude el pensamiento. Yo invito a que en este caos, en este periodo de cuarentena, hagas un programa. Mira, el domingo, prepárate como si fueras para la iglesia. Haz todo lo que tú hacías como para ir a la iglesia. Te levantas temprano, oras, te bañas, te tomas tu desayuno, todo lo que tú hacías. Te vistes bien y te sientas en la sala y prendes la computadora o el televisor o el celular y escuchas el sermón de tu pastor, que ahora la mayoría de las iglesias están dando sus cultos virtuales. Pero hazlo como si fueras a la iglesia. ¿Para qué? Para que guardes ese programa, para que no te desorientes, porque el problema ahora es que nos desorganizamos. Por eso los problemas mentales le llaman disorder. Nos desorganizamos. Pues vamos a organizarnos. Cuando llegue la semana, pues organízate. Hoy un tiempo para barrer por la mañana, un tiempo para hacer coge un cuarto, un sitio que vayas a limpiar, coge un tiempo para leer un libro, leer la Biblia, coge un tiempo para ver televisión, un tiempo para estudiar con tus hijos, y vas organizando tu día, para que si te das cuenta
de que vas a pasar un día tranquilo y va a pasar el día sin tú darte cuenta, sin aburrimiento, sin desesperación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos vencer esta tentación? Pues es importante porque lo primero que tenemos que hacer es rehusarte a ser intimidado. ¿Okay? Muchos cristianos se asustan y se desmoralizan con los pensamientos, ¿verdad?, tentadores. Se sienten culpables porque no están por encima de la tentación. El enemigo va a querer avergonzarte siempre y evidentemente va a usar pensamientos. Así que ahí es que viene esa doctrina de Pablo de poder llevar cautivo todo pensamiento. Le digo a Corintios, ¿verdad? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Oye, no, ya, no voy a seguir pensando en esto. Entonces, si tú conoces, y esto es uno de los puntos que hablamos siempre, Vanessa, cuando hablamos de inteligencia emocional, es un tema que vamos a tocar con los capellanes pronto. Hablamos de los 5 pasos de la inteligencia emocional, que son también 5. Y el primero es la autoconciencia. Dice el doctor Daniel Goleman que uno de los puntos para poder ayudar a que las emociones aprendan, porque eso se trata, tus emociones también tienen capacidad de aprender, de facultarse, es la autoconciencia. Y la autoconciencia me lleva a mí a entender quién soy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Yo tengo que aprender a determinar y a entender cómo soy yo, cómo funciono. Si yo reconozco cuáles son mis fortalezas, no voy a estar quejándome por las debilidades, porque voy a trabajar por las fortalezas que tengo. Pero si voy a estar quejándome por las debilidades sin identificar las fortalezas que tengo, voy a pasar toda la vida quejándome y permitiendo que la tentación me haga sentir con pobre autoestima, con complejos de inferioridad. Yo me encanta dar clases, me encanta predicar, me encanta dar terapia, me gustaría cantar, pero no soy cantante. Me gustaría ser un René González, un Raúl Bulgo, un Darío de Ríos, pero ese don no me lo dio a mí. Y por eso yo no voy a estar en la vida lamentándome por ese don que no me dio. Al contrario, tengo que entender que tengo otras cosas que sé hacer y las hago bien, porque las hago para Dios. Ahora en esta cuarentena me he dado cuenta que soy un buen cocinero, sé cocinar, me gusta la cocina, me gusta inventar. O sea, empezaron a ver cosas que yo no sabía, pero es el caos y la tentación la que revela. Hay cosas que me ayudan, la creatividad. Pero escucha esto, cuando también yo identifico mis debilidades, aprendo a cuidarme. Y escucha este ejemplo que te quiero dar. Si aquí se convirtiera algún hermano que haya tenido problemas con el alcohol, pasó por una vida de alcoholismo y luchó contra eso hasta que lo pudo vencer y se convirtió y está aquí, ¿verdad?, como novato y principiante, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer este evangelismo personal y vámonos por las calles. A ese hermano que va a comenzar con nosotros a hacer un evangelismo personal, no lo voy a mandar a la cantina de la esquina. ¿Ok? Porque ya yo sé que eso es algo que todavía él no ha podido superar o que está en el proceso de superar y no lo voy a enviar a la tentación, ¿verdad? Entonces tengo que entender que hay hermanos que tienen sus debilidades. Si una persona ha sido, pues, su debilidad ha sido la falda, no lo voy a enviar a un prostíbulo a predicar el evangelio. Como hace un tiempito atrás que escuché algo que me impresionó de unos pastores que fueron a un prostíbulo y pagaron, y cuando llegaron a la habitación le dijeron a la prostituta, ¿saben qué? No estamos aquí para tener una relación contigo, estamos aquí para orar por ti.
Y la muchacha aceptó a Cristo y se convirtió. Pero oiga, escúchémoslo bien, son gente probada por Dios, pero un carnú no lo puedo enviar a un encuentro con ese, porque no sabemos quién salga ganando, quién se gane a quién. ¿Ok? Por eso tenemos que identificar cuál es tu debilidad, autoconocimiento, para saber, y es lo que le dice, para que no le deis lugar al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No es que te pongas a discutir con él, porque Jesús no discutió con él en el desierto. No vale la pena discutir con los ignorantes. Y tampoco vale la pena discutir con alguien que lleva muchos años practicando la mentira, porque de alguna manera te va a convencer. El enemigo hay que atacarlo con la verdad, con la palabra, y ya está. No vas a pelear con él, dice resistirlo, no pelear. Ya Cristo peleó y lo venció. Tú simplemente lo vas a resistir con la verdad, con la palabra. Sí, tengo esta debilidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí tengo esta debilidad. Y Pablo dijo, Señor, ayúdame, quítame este aguijón. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque Pablo lo reconoció. Oye, tengo esta debilidad. ¿Sabes qué? La tengo, te lo confieso. No la estoy escondiendo. Ayúdame. Entonces ahí el Señor empieza a obrar en ti para fortalecerte, porque Él no te va a dar una tentación que tú no puedas superar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a derrotar esa tentación? ¿Cómo vamos a salir de ella? Dice Timoteo, huye de esas cosas que suelen provocar malos pensamientos y apégate a lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Segunda de Timoteo 2:22. Bueno, las tentaciones comienzan con el pensamiento. ¿Y qué hago con el pensamiento? Tengo que llevarlo cautivo, decir no. Yo quiero seguir con gozo, con alegría, con paz, ¿verdad? Pablo dice al Corintio, lo leímos así, pero recuerden ustedes, los malos deseos que hayan sobrevenido no son nuevos ni diferentes. Ya nos conocemos. Vienen con distintos nombres, con distintas etiquetas y con distintos papel de regalo. Tu tarea es identificarlos. Y después de identificarlo, aceptar el regalo o negar ese regalo. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Porque siempre hay una salida para esto. El Señor dice, para ustedes hay una salida. Nunca pongas tu atención sobre esas cosas que te está tentando, que te debilita. No sigas hablando tanto de tu debilidad. No le sigas diciendo al diablo cuál es tu debilidad. No lo sigas anunciando. Yo he visto gente que se gloría en su debilidad. No te gloríes en esa debilidad, ni sigas proclamándola, porque volvemos a decir, ¿verdad?, de lo que es el poder de la atracción. Cuando tú te enfocas en algo, eso crece en ti y eso te cautiva. Así que lo que tenemos que hacer es quitar la atención de tu debilidad y concentrarte en lo que tú eres fuerte. Esa es la manera más rápida de hacerlo. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. La mente es el campo de batalla de las tentaciones, de las pruebas. Es la mente ese campo de batalla, y ahí es que ganamos o perdemos. Porque pienso, siento, actúo. De acuerdo a cómo pienso, es que voy a sentir. Si permito que un pensamiento me haga sentir lo que quiero sentir, voy evidentemente a actuar sobre ese sentimiento. Así que tenemos que evitar ser atrapados por esos pensamientos que te van a arrastrar a tomar una decisión equivocada. ¿Okay? Y es importante que podamos atender ese pensamiento que va a ir corriendo ahí. Vamos a ver otro punto más que habla sobre esto. Cuando uno entra en una experiencia de alguna debilidad, alguna adicción, hay gente que tiene muchos problemas con el carácter. Vamos a ponerlo de ejemplo.
son de mecha corta, personas que de alguna manera algo les saca el monstruo, explotan, son explosivos. Entonces es una debilidad peligrosa, porque sabes que en el momento que alguien te toque ese botón rojo, de alguna manera va a reactivar, y tú no eres un reactor. Es mejor ser actor que reactor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando caemos en la tentación de que alguien nos saque ese monstruo. Te van a provocar. Entonces, si tú sabes y lo dices, no, que yo tengo un carácter, que yo tengo un genio, que yo tengo, ¿sabes? Yo soy una persona explosiva. Si lo sigues hablando, ¿qué estás haciendo? Lo estás atrayendo y está creciendo, y va a venir la persona más débil y más sencilla, tal vez la más cerca de ti, y te va a tocar, ¡pum!, y te sacó el control. La menos que tú te imaginas. Las más que te conocen te cambian tu estado de ánimo. ¿Y sabes qué pasa cuando logras que la tentación te cambie tu estado de ánimo? Esa persona sencilla que usted piensa que no va a aguantar un grito tuyo, te está controlando, y a nadie le gusta que lo controlen. Entonces tienes que entender eso. Si alguien logra cambiar tus estados de ánimo de alguna manera, esa persona te está controlando. ¿Y sabes por qué te controla? Porque conoce tu debilidad y sabe cómo tentarte para que tú te salgas por el techo. Y cuando tú te sales por el techo, ¿sabes qué pasa con esa persona? Se va a estar riendo de ti porque te sacó por el techo. Y si te sacó por el techo, te controla. Y vuelvo, a nadie le gusta que lo controlen. Entonces no te dejes tentar, porque tienes un problema con tu agresividad o con tu carácter. Tienes que someter ese carácter a los pies de Cristo y meter en un tubo de ensayo. Vanessa, una vez yo pensé en esto, que el coraje es como tú que trabajas ¿verdad?, tecnólogo médico, que tienes tu microscopio, ¿verdad?, y miras las cosas ahí, las cosas nano, las cosas diminutas, las hace grandes. La microscópica, ¿qué hace el microscopio? Lo hace macro, lo micro lo hace macro. Así te pasa a ti con el carácter. Las cosas pequeñas las hace grandes y por eso explotan. Entonces, cuando yo lo miro con el microscopio de Cristo, pienso, número uno, ¿vale la pena yo enojarme por esta tontería? Porque es micro, es pequeñito. ¿Vale la pena yo enojarme por esta tontería? Lo segundo que voy a pensar, si fuera Cristo el que está pasando por este caos, ¿cómo reaccionaría él? Totalmente de acuerdo. A veces que uno se tiene que poner en esa posición. Pues claro. ¿Qué haría Jesús en mi ocasión, o sea, ¿qué voy a hacer? cuando me sacan por el techo, como dicen, ¿verdad? Pero ahí es que se prueba el carácter y la madurez del cristiano. Y eso es en todos los aspectos de la vida de uno, pastor. No solamente estamos hablando de que en la iglesia, no. Es en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida de comunidad, hasta en una simple visita al supermercado, donde sea, es que tu carácter se perfecciona en cada prueba y en cada debilidad, que tú no permitas que esa debilidad vaya por encima de la fortaleza. Pero para eso es que estamos en el Señor, en crecimiento y en desarrollo, para perfeccionar el carácter hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es uno de los textos bíblicos que aquí la casa siempre lo trae a tono. Y es, hay veces que es fuerte, o es te confronta, vamos a decirlo así, te confronta realmente. Si tú después que explota dices, lo hice mal o no debía haberlo hecho, pero
Por eso hay que pensar antes de actuar. Entonces pasarlo por el filtro, ¿verdad? Es un filtro que uno tiene que tener constantemente todos los días de la vida, porque todos los días nos enfrentamos a esa prueba de cómo nosotros somos moldeados, podemos decirlo así, somos moldeados. Hay veces que nos tienen que afinar por un lado y por el otro para evitar caer en tentaciones y que a la larga pues nos vuelvan a repetir la prueba, porque si no pasas el examen te lo van a volver a repetir. Y de eso se trata, el que nosotros superemos las pruebas. Nosotros podemos superar las pruebas en Cristo Jesús, y por eso es que estamos todos los días nos levantamos y nos encomendamos al Señor, porque todos los días sabes que vamos a tener nuestras pruebas, nuestras tentaciones, pero lo importante es no dejar que dominen nosotros, sino nosotros poderlas dominar con la palabra. ¿Qué mejor nosotros tenemos que la palabra? La palabra es como una espada de doble filo, así lo dice en hebreo. La palabra es como una espada de doble filo, así que qué mejor que cortar y evitar esa tentación. Y antes de actuar, pensemos, ¿qué haría Jesús en este momento? Así que finalmente, para cerrar, ¿cómo salimos de la tentación? Número 1, autoconciencia. Reconoce tus fortalezas, reconoce tus debilidades y pídele a Dios que te dé fuerzas para elegir bien, para obrar bien. Pídele a Dios que te dé fuerzas para que puedas tú mantenerte íntegro, ¿verdad? Eso es importante. Pídele a Dios que te ayude en el proceso, porque la tentación no es otra cosa que una oportunidad para tú hacer el bien, y es una oportunidad para tú mantenerte dependiendo de Dios. Y la dependencia de Dios es importante para tener crecimiento y madurez en la vida cristiana. Cada tentación es una oportunidad. Dichoso o felices, bienaventurado el que resiste la tentación y puede salir aprobado. ¿Qué significa esa palabra bienaventurado? El término se llama Macario, y Macario significa felices. ¿Sabes qué? Sé feliz. Aunque te sientas tentado, sé feliz. Aunque te sientas débil, sé feliz. Y aprende a depender de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios te bendiga en esta noche. Dios te guarde. Voy a hacer una oración. Voy a darle a Vanessa para que ella lea. Aquellos hermanos que nos están escribiendo por el chat pidiendo oración, pues estamos aquí ya para concluir, cerrando este estudio de la vida con propósito. Hoy tomamos el día 26 y 27, así que el próximo jueves vamos a seguir con el día 28. Le pido por favor a los hermanos que lean el libro, que lean la clase, para que de alguna manera podamos hacer preguntas, aunque sea por el chat. Sabemos que ya pues se extendió un poco más la cuarentena, pero estamos tranquilos, señores, estamos felices. Y todo aquel hermano de esta casa, que ama el taller del maestro, que ama esta congregación y que quiere mantener esta iglesia en el estado que Dios la tiene aquí, que ha sido una bendición para la comunidad, que ha sido una bendición para la gente del sur en este tiempo de temblores, que hemos sido una bendición para mucha gente en otros países. Yo te invito, hermano, a que también hagas el compromiso de traer tu ayuda, tu ofrenda, tu diezmo, porque todavía la iglesia está de pie y no vamos a cerrar. Vamos a mantenernos en el llamado y el compromiso que Dios nos llamó. Y para eso tenemos que cumplir con unos deberes financieros, y es para la gente de esta casa, a los que comen aquí, a la gente que come de aquí, que se les sirve la buena palabra, que se les sirve el buen estudio, que te pedimos que sigas colaborando con nosotros. Hay maneras de hacerlo, así que ya más adelante a través del chat te estaremos diciendo cómo hacerlo. Gracias. Llegó una hermana por ahí, ya dejó su ayuda y dejó su ofrenda, además nos trajo hasta una comida. Dios la bendiga. Y gracias por aquellos que entienden que esta iglesia
tienen que mantenerse de pie, que entienden su compromiso, que su experiencia de adoración también tienen el deber de adorar a Dios a través de la ofrenda y del diezmo. Gracias, hermano, porque esta iglesia es tuya y lo que aquí hacemos, lo hacemos para ti y por ti. Y aún hoy, en este tiempo así, que se nos ha hecho difícil, pero aquí estamos aquí con ese compromiso de que tú tengas tu estudio bíblico, puedas tener tu domingo de predicación, y queremos cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer. Y no vamos a detener esta iglesia por nada, por nada. El Señor que nos prometió nos va a suplir y nos va a ayudar. Y todo aquel que nos escuche y quiera ayudarnos, pues ya saben, por ATH Móvil, por los PayPal, el apartado, el Pío 2480, el de la iglesia, mándenos su ayuda para mantener este ministerio de pie. En este tiempo de caos hace falta mantener los ministerios de pie para que puedan seguir haciendo esta batalla, porque lo que tenemos es una batalla contra el enemigo. No vamos a parar, hay muchas almas que tenemos que alcanzar, y déjenme decirles que las predicaciones y los estudios que aquí se están dando llegan hasta Italia, y de Italia se están difundiendo por Italia, se están difundiendo por Honduras, se están difundiendo por Centroamérica, se están difundiendo por la Florida. Lo que sale de aquí, de este Belén, porque está en la casa del pan, aquí es donde hacemos el pan, y este pan que te estamos dando está llegando lejos, está llegando a muchos hogares fuera de Puerto Rico. Así que ayúdanos, hermanos, con el corazón te pido, ayúdanos para mantener este ministerio de pie y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Parece. Amén. Aquí nos piden oración nuestra hermana Jessica, que hace tiempo no la vemos y dice que nos extraña mucho, nosotros igual a ella, sabemos que va a estar bien, que oración por ella, por su familia, por su hijo Kevin. Nuestra hermana Teresa pide oración por su nieto y por su hijo, porque tienen síntomas de fiebre y de tos, y sabemos que el Señor está con ellos. Están nuestros hermanos del taller del maestro, su prima Eva está conectada, igualmente Roby está conectada de allá desde el pueblo de Gurabo. Así que damos gracias a Dios. Nuestra hermana Ángela está conectada y nuestro hermano Luis Candelario. Saludos a Candelario, gracias por estar aquí conectado. Así que vamos a pedirle al pastor que ore por estas peticiones y pues por estos momentos que estamos viviendo. No son momentos de temor, son momentos de reflexión. El Señor nos está dando una oportunidad de entrar a nuestros aposentos, orar y velar. Y quería leer un versículo que lo hemos escuchado mucho, pero tenemos que vencer la tentación, en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es una promesa que el Señor tiene para ti y para mí y para todos los que creemos fielmente en que el Señor está con nosotros. Dejo aquí al pastor para orar en esta noche. Quiero darle las gracias a los hermanos que se han preocupado por mí, me han llamado. Estoy bien, gracias al Señor, y vamos a seguir adelante. Yo no me quito. Yo soy un gallito de Lares, y los gallitos de Lares no echan para atrás. Vamos para adelante con el machete. Ya no tengo el machete, pero tengo la Biblia, que tiene 66 filos, que hay que tenerle miedo. Pero gracias por preocuparse por mí, por orar por mí. Su pastor está aquí, está bien, y vamos a seguir adelante. Usted comprométase con nosotros y ayúdenos que esta iglesia la mantenemos de pie en el nombre de Jesús. Oramos por ti, por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el estudio, gracias por permitirnos, Señor, estar transmitiendo de aquí, de nuestra iglesia, hacia el mundo, desde aquí de Vega Alta hacia el mundo, en Puerto Rico, en esta isla 100x35. Te pido que tú alcances esas vidas, Señor, que están pasando por momentos de caos, de dolor, de prueba, de muerte.
Mis hermanos allá en Italia, declaramos, Señor, fortaleza, consuelo y dejamos paralizado todo poder del enemigo, todo virus que quiera seguir atentando la vida de la población allá, Señor, en Italia. Allá también, Señor, en España, hermanos que nos están escuchando desde allá, desde Tenerife, Señor, en las Islas Canarias. Declaro bendición para allá, para nuestro hermano Sol y esa familia grande allá en las Islas Canarias, en España, que nos están escuchando. Declaro salud, declaro protección tuya sobre ellos. Allá en Venezuela, Señor, donde nos están escuchando también, te pido que tú guardes y cuides a Venezuela, aún de esta peste, pero de la peste que tienen, Señor, que han estado ahí en ese gobierno. Líbralos, Padre, y que sea la liberación de esta bella Venezuela. Te pido para mis hermanos de Honduras, oh Dios de la gloria, bendice a Honduras, mi hermana Suyapa, su familia y todos los hermanos que nos escuchan allá en esa preciosa República de Honduras, donde tu palabra ha llegado, donde hemos estado llevando, Señor, este pan y tanta gente que te ha conocido en Honduras. Cuida, Señor, nuestros hermanos catrachos, a los hermanos de allá de Costa Rica, los ticos. Enviamos una palabra de bendición poderosa para toda Costa Rica. Oh Padre, en el nombre de Jesús, allá en la República Dominicana, donde también nos escuchan, declaramos bendición para nuestros hermanos dominicanos. Cuida, Señor, ese pueblo lindo, esa Quisqueya la Bella. Cuida a nuestros hermanos en la República Dominicana, nuestros hermanos en Cuba, Señor. También enviamos tu palabra y te pedimos bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan en la hermosa República de Cuba. Enviamos tu palabra, bendice, Señor, y sana, liberta, y sobre todo que el shalom de tu Espíritu nos alcance a todo el mundo. En Jesucristo te lo imploramos, Señor. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te invitamos a que te conectes con nosotros en otra programación, en otro estudio, en otra predicación, aquí en el taller del maestro. Habló para ti tu pastor Ernesto Castro y Vanessa Llano. Que Dios te bendiga. Gracias.